Buenas tardes, ingeniero Hugo, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, perfecto. Quisiera hacer alguna prueba de compartir su pantalla. Claro. Adelante. A ver, ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. A continuación, mi compañera lo va a presentar y posteriormente vamos a poner un video de lo que es su trayectoria y a continuación va a poder usted comenzarlo con lo que es el curso en sí. Todo gusto. Muchas gracias. Ok, gracias. Del Trabajo y Previsión Social generó el proyecto Semana Estatal de Seguridad e Higiene, Capacitación y Productividad en el Trabajo. El ingeniero Julio César Pérez Quirós de Altifibras convocó a empresas, instituciones educativas y organismos de gobierno para planear este evento en Uruapan, Michoacán, con la valiosa participación de instructores y patrocinadores dispuestos a contribuir en el desarrollo de nuestra ciudad. En la primera edición se organizaron 5 cursos con una asistencia de 65 personas. A partir del 2003, Canacintra Uruapan, la Universidad Don Bosco y el gobierno municipal han encabezado la realización de este gran evento, ahora llamado Semana de Cultura Laboral. Con el tiempo se ha superado la participación presencial con 4.500 asistentes. En 2020, la pandemia no detuvo este programa, siendo los medios digitales su mejor aliado, con 15,000 personas capacitadas. Por la salud de todos, en este 2021 seguiremos capacitando en línea. Orgullosos estamos de cumplir 20 años contigo. Mi nombre es José Guadalupe Sáenz Naranjo. Me siento agradecido profundamente por compartir este mensaje en el 20º aniversario de la Semana de la Cultura Laboral en Uruapan. Ha sido una labor solidaria de instituciones, de empresas, de personas, de facilitadores y bueno, ha ido impactando poco a poco este evento en toda la comunidad. Como parte del gran equipo de facilitadores y conferencistas me siento muy honrado en expresar que es parte de nuestra misión de vida el compartir nuestras experiencias y aprender de los grupos que participan. Sí, significa mucho tiempo el dedicar a la preparación de cada uno de los talleres, pero lo estamos haciendo conscientes de que la capacitación, el adiestramiento y el desarrollo son, junto con la educación y la cultura, la columna vertebral del desarrollo de nuestra comunidad. Este 2021 cumplimos 20 años de llevar a cabo la Semana de la Cultura Laboral, un magno evento organizado entre el sector industrial, el sector académico con la Universidad Don Bosco y el municipio, cuyo objetivo ha sido desarrollar profesionalmente a toda la sociedad que viene de la parte académica y los que ya participan activamente en las empresas. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de nuestros patrocinadores, a quienes deseamos agradecer en especial, sin cuyo papel hubiera sido imposible traer a los ponentes, los eventos y la calidad que hemos traído para cursos y eventos. Los invitamos a seguir participando, a todos los colaboradores, a nuestra sociedad, y en conjunto sigamos mejorando, desarrollando mejores ciudadanos y mejores profesionales para la prosperidad de nuestra comunidad. Muchas felicidades.
Hola a todos, buen día. Compartir conocimiento es la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Gracias por permitirnos estar 20 años contigo. Bienvenidos al curso Programas de Monitoreo Ambiental para prevenir peligros biológicos en las instalaciones empacadoras y procesadoras de alimentos, impartido por el ingeniero en Bioquímica Industrial, Hugo Ramos. En un momento les acabo de enviar un formulario aquí en el grupo aquí por medio de Zoom, y en el grupo de WhatsApp, para que si me hacen favor de agregar su nombre de manera completa y correcta, ya que así es como se emitirá su constancia. También si no han modificado su nombre aquí en Zoom, este es el momento en que pueden modificarlo. También les recordamos que las preguntas deben ser realizadas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Ingeniero en Bioquímica Industrial, con diplomado en Sustentabilidad y Actividad Empresarial. Cuenta con 18 años de experiencia en estándares de inocuidad alimentaria y responsabilidad social y es instructor líder de la Produce Safety Alliance. Auditor de sistemas de gestión de inocuidad, de responsabilidad social, de aseguramiento de calidad y de aseguramiento de trazabilidad. Es entrenador en más de 150 cursos abiertos al público de esquemas de certificación e inocuidad alimentaria desde 2002. Actualmente, gerente de certificación y entrenador al público de Normex de Michoacán y capacitación para la calidad agropecuaria. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al ingeniero Hugo Ramos Ramos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Yuri. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este curso relacionado al tema de programa de monitoreo ambiental. Nada más quiero confirmar, debo volver a compartir mi pantalla, ¿va? Yuri. Ok. ¿Ya está visible para todos la pantalla? Ajá. ¿Me confirman si se ve mi pantalla ya? Sí se ve correctamente. Excelente, gracias. Gracias, César. Bueno, pues la presentación ya la compartí en el chat también, para que durante la duración de la sesión puedan ustedes descargarla. Y pues es un gusto estar con todos ustedes en esta sesión. Dejamos los comentarios y las preguntitas una vez que termine yo de repasar con ustedes el tema. Al final las podemos ir revisando, por favor. Los datos de contacto están aquí en la portada de su curso, para que si tienen algún comentario adicional posterior al mismo o necesiten contactarnos por cualquier duda, cualquier orientación sobre el tema, sobre los procesos de certificación, pues estamos a las órdenes ahí en Normex de Michoacán. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar un poquito cuál es el enfoque de lo que se llama el programa de monitoreo ambiental. Primero, desde el punto de vista del regulador. Como tenemos un comercio importante con Estados Unidos, lo vamos a ver desde el punto de vista de la FDA, que es la agencia que regula los alimentos en Estados Unidos. Pero también vamos a ver cuál es el requerimiento sobre el programa de monitoreo ambiental en un estándar muy utilizado por la industria de los alimentos en México, que es Primus GFS, y por un estándar muy usado en muchos países del mundo, que es Global Gap. Vamos a ver cuáles son los componentes de este programa de monitoreo ambiental, qué microbios se recomiendan monitorear, el uso de herramientas correctas, particularmente un comentario breve sobre el hisopado y el uso de esponjas para toma de muestras. Y después vamos a entrar un poquito al manejo de los datos del programa de monitoreo ambiental.
Es decir, una vez que tengo resultados, ¿qué hago con ellos, no? ¿Cómo hacer un buen análisis de causa raíz cuando tenemos un resultado positivo? Algunos ejemplos de cómo documentar los datos y las acciones correctivas en caso de positivos. ¿Y por qué es importante el entrenamiento para desarrollar una cultura de inocuidad alimentaria en la cadena de suministro de alimentos? Dejo algunas abreviaciones que vamos a estar utilizando. En inglés, recuerden que EMP es lo que en español llamamos Programa de Monitoreo Ambiental. A veces también se llama Programa de Control de Monitoreo Ambiental, por sus siglas en inglés EMPC, pero básicamente se refiere lo mismo, ¿no? Ok. Hay algunas otras abreviaciones que me interesa que recuerden ustedes. Por ejemplo, la abreviación que es PPCA significa Área de Control Primario de Patógenos. Esa ténganla ahí presente porque es importante durante la sesión. Y bueno, cuando vean en mi material SCC, significa superficies de contacto con el producto, o sea, superficies de contacto con un alimento en una línea de producción de alimentos. Y SNOCP, pues sería una superficie de no contacto con el producto. Bueno, primero, ¿cuál es el enfoque sobre el monitoreo ambiental que tiene la FDA? Recuerden ustedes que la FDA cuenta con una regulación que se llama controles preventivos. Título 21 del Código Federal de Regulaciones, sección 117. Y esa regulación es aplicable para todos los fabricantes de alimentos en Estados Unidos, cuando los alimentos se consumen en Estados Unidos, pero también es aplicable para los fabricantes y los empaques de alimentos que mandan de otros países alimentos que se consumen en Estados Unidos. Esa regulación, el 21 CFR 117, que trata sobre controles preventivos, establece que en cada instalación de alimentos debe de establecerse un equipo de controles preventivos. Y ese equipo debe contar con un individuo calificado en controles preventivos que está a cargo de liderar el esfuerzo de la planta procesadora, planta empacadora, para desarrollar un análisis de peligros que va a dar como resultado la identificación de peligros de alto riesgo a la inocuidad alimentaria. Cuando nos referimos a los peligros de alto riesgo, son aquellos que si se presentan, pueden afectar la salud del consumidor de un alimento contaminado. Obviamente, esos peligros incluyen peligros biológicos, como bacterias, virus o parásitos, incluyendo protozoarios o helmintos, que pueden estar presentes en el alimento. Entonces, a través de este análisis de peligros se evalúa el riesgo. ¿Qué tan probable es que microbios como Salmonella, Listeria, Cronobacter, Escherichia coli patógena puedan estar presentes en el alimento por una falla del sistema de inocuidad? Por ello, entonces, la FDA, bajo la regulación de controles preventivos, espera que se establezcan controles preventivos para los peligros de alto riesgo. Entonces, si una instalación de alimentos concluyó en su análisis de peligros que un peligro significativo un peligro de alto riesgo es Salmonella, deberá establecer controles preventivos contra la Salmonella. O si otra planta empacadora de alguna fruta, por ejemplo, ha llegado a la conclusión de que un peligro de alto riesgo es Listeria, entonces debe establecer controles preventivos contra Listeria. Una vez que se ha hecho el análisis de peligros y se han establecido los controles, todos los días de la operación deben gestionarse estos controles preventivos. Es decir, cuidadosamente aplicar el control preventivo que controla el peligro de alto riesgo. Y esto significa que todos los días en la operación deben hacerse actividades de monitoreo, de acción correctiva y verificación. Digamos, esto es así a vuelo de pájaro. La regulación. Esa regulación establece, en general, 6 tipos de controles preventivos. Uno de ellos se llama control de cadena de suministro, controles de proceso, que pueden ser puntos críticos del control de HACCP, controles de sanitización, controles de alérgenos, programa de retiro de alimentos, si se sospecha que están contaminados, o cualquier otra buena práctica de manufactura específica
que ayuda a prevenir algún peligro de alto riesgo. Cuando se establece que el control de sanitización es muy importante, o cuando tenemos alimentos listos para consumo, la regulación establece que se puede desarrollar un programa de monitoreo ambiental con un enfoque zonal. Es decir, tomar muestras durante la operación en la planta procesadora, en la planta empacadora, para saber si hay algunos microbios presentes en la línea de producción o en el ambiente de la producción que pueden terminar contaminando el alimento y esto afectando la inocuidad del alimento. Entonces, nuestra sesión trata sobre ese programa de monitoreo. Esto es lo que dice la FDA. Basado en lo que dice la FDA, el programa de certificación conocido como Primus GFS, que prácticamente todas las empacadoras o procesador, bueno, sobre todo las plantas empacadoras de frutas y vegetales que de México mandan a Estados Unidos frutas o vegetales, tienen establecido este programa, ¿no? Ya sea porque los minoristas americanos requieren que ellos que se certifiquen. Nosotros en Normex de Michoacán, pues trabajamos como organismo de certificación que podemos recibir solicitudes para certificar Primus GFS mediante un proceso de auditoría de las operaciones. Y si se cumple con el estándar, emitimos una certificación de Primus GFS. Ahora, como Primus GFS les decía, es un estándar, un programa de certificación que siempre va tomando en cuenta lo que dice la FDA. No es raro ver que en la pregunta 516, más bien en la sección 516 del módulo 5, Buenas Prácticas de Manufactura, se tenga una serie de preguntas y expectativas que van desde 51601 a 51609, que trata sobre el testeo. El testeo o pruebas. Cuando hablamos de pruebas significa muestreo, análisis e interpretación y toma de decisiones sobre el tema, ¿sí? Entonces, particularmente la primera pregunta, 51601, tiene que ver con que una planta empacadora o procesadora que trabaja con Primus desarrolla un programa de pruebas microbiológicas. Pero ese programa tiene muchas características interesantes. Tiene que ser científicamente válido, o sea, tener una base científica. Tiene que ser un programa basado en riesgos. No será lo mismo los riesgos de contaminación microbiológica en una empacadora de cebollas que en una procesadora de leche, por ejemplo. Y dice Primus que puede incluir pruebas de patógenos. Y debe tener ciertos detalles del diseño del programa. O sea, el programa tiene que manejar cierta información para considerarse que está completo. Vamos a ver esa información a lo largo de esta sesión. ¿Cuál es el objetivo del programa de pruebas microbiológicas? Que en este curso lo vamos a conocer como programa de monitoreo ambiental. Bueno, su objetivo básicamente es servir como un sistema de alerta temprana para dirigir los esfuerzos de sanitización y evitar la contaminación del producto. Es decir, todo aquello que tiene que ver con mantener el ambiente de producción de la planta higiénico se puede verificar a través de muestreos, análisis e interpretación de los resultados. Lo que buscamos al final es evitar que el alimento salga de la planta procesadora o de la planta empacadora contaminado. Si nosotros producimos helados, habrá que establecer un programa de monitoreo ambiental. Si nosotros producimos aguacate empacado, también. Si nosotros producimos guacamole, también. Si producimos mangos deshidratados, indudablemente. Ajá. ¿Por qué? Pues porque si enviamos estos alimentos a Estados Unidos, el requerimiento de la FDA y también de Primus GFS, si uno se quiere certificar es, entre otras cosas, desarrollar este programa de monitoreo ambiental. Noten ustedes que la pregunta y expectativa 51607 de Primus GFS también tiene que ver con acción correctiva. Es decir, cuando tenemos resultados de pruebas inaceptables, o sea, un positivo a un microbio de preocupación para la inocuidad, debemos hacer una acción correctiva, incluyendo un análisis de causa raíz. O sea, ¿por qué se ha contaminado ese punto donde tomamos la muestra?
y debemos hacer lo necesario para corregir y minimizar el potencial de contaminación del producto. Es decir, por ejemplo, si tenemos una banda, si tenemos una charola, si tenemos un rodillo, si tenemos guantes de trabajadores que han resultado positivos a un microbio de preocupación para la inocuidad, debemos realizar una acción correctiva. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a Primus. ¿Qué dice Global Gap? Global Gap es el estándar para la producción primaria de frutas y vegetales frescas más usado a nivel mundial. La versión 5.4 es una versión que ha establecido un nuevo punto de nivel mayor. O sea que es obligatorio implementarlo para poderse certificar. El punto 591 mayor se llama monitoreo ambiental. Particularmente trata de ver de lo que vamos a ver en este curso, de un programa de monitoreo ambiental. Dice Global Gap que cualquier empacador o cualquier productor que tenga operaciones de empacado de frutas y vegetales frescas debe de también establecer un programa de monitoreo ambiental basado en el riesgo. Tiene que estar establecido, implementado y mantenido. O sea, no solamente es escribirlo en un documento, sino que si decimos que vamos a tomar muestras, hay que tomarlas. Y esas muestras tienen que ser revisadas en el resultado y tomar decisiones una vez que vemos los resultados. Todo con el enfoque de reducir el riesgo de contaminación al alimento, de contaminación a los pepinos, a los melones, a los tomates, a los aguacates que se empacan. ¿Ok? Global parte de la idea de que puede haber alguna parte del mundo donde no estén disponibles pruebas de hisopado. En México sí las tenemos. O sea, hay laboratorios con capacidad analítica. Aquí en México, aquí en Michoacán, hay laboratorios con capacidad analítica. Entonces, el laboratorio de Normex, por ejemplo, el laboratorio de la empresa donde yo colaboro, perfectamente puede ser muestras para hisopado. O lo puede hacer el laboratorio de la doctora Laura Tobillo allá por Zamora, o lo puede hacer Agrolab, o Gisena, o no sé, algún otro laboratorio, ¿no? Entonces, en México sí tenemos capacidad analítica para hacer pruebas de hisopado o de esponjitas. Pero en algún lugar donde, en el mundo donde algún productor que manipula sus frutas y vegetales, o sea, las empaca, no tiene disponible un laboratorio cercano, Global podría aceptar pruebas de agua que tiene contacto con el producto. Y lo que se analizaría sería el agua que tiene contacto con el producto. Pero en México sí tenemos capacidad. Así que mejor en México, lo mejor es tomar pruebas con hisopos o con esponjas. ¿Sale? Entonces, como vemos, la FDA en Estados Unidos lo requiere como autoridad. Primus GFS, como estándar internacional de certificación, lo requiere. Y Global Gap, que es el estándar más usado a nivel mundial para los temas de producción de frutas y vegetales frescas, también lo requiere. Así que si ustedes trabajan con alguno de estos regulaciones de la FDA o programas de certificación, hay que desarrollar un buen programa de monitoreo ambiental. Podemos definir que el programa de monitoreo ambiental simplemente es un programa que establecemos para lograr prevenir la contaminación cruzada al producto desde el ambiente de producción al producto. Nos ayuda a verificar la limpieza, la sanitización y otros programas de control de patógenos que tengamos establecidos en la planta. Debo determinar varios elementos para implementar el programa de monitoreo ambiental. Por ejemplo, ¿dónde voy a tomar la muestra? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué método de prueba voy a realizar? ¿Cuál es el criterio de aceptación? O sea, ¿cómo distingo un resultado bueno de uno malo? ¿Y qué acciones correctivas se deben realizar una vez que tengo un resultado adverso? Puedo abarcar el programa de monitoreo ambiental haciendo pruebas de ATP o bioluminiscencia. De hecho, Primus es un estándar que en otra pregunta trata sobre las pruebas de ATP. O bien puedo muestrear microbios, ya sean microbios indicadores o patógenos. El programa también podría abarcar otras preocupaciones como microorganismos descomponedores que tienen que ver con temas de calidad del alimento o alérgenos, si es que tengo un ingrediente alérgeno y lo que quiero hacer son pruebas para detectar si hay
residuos de alérgenos en una línea de selección o procesamiento de alimentos. ¿Okay? Pero en la sesión de hoy voy a tratar solamente sobre microbios. Microbios que afectan la inocuidad. ¿Okay? La utilidad de este programa, pues básicamente tiene que ver con poder detectar situaciones de preocupación de la inocuidad y resolverlas antes de que causen una falta regulatoria o una contaminación al producto. Debemos entender que el programa de monitoreo ambiental sí es una forma de verificar que el sistema de inocuidad está trabajando como está planeado. Pero el programa de monitoreo ambiental no es una manera de controlar los patógenos. Para controlar los patógenos establezco controles preventivos de acuerdo a la FDA, buenas prácticas de manufactura, procedimientos operativos, estándares de sanidad, buenas prácticas agrícolas, programas prerequisito de HACCP o incluso puntos críticos de control de HACCP. Todos esos son los controles que debo establecer para controlar los peligros. El programa de monitoreo ambiental únicamente sirve para verificar si esos controles realmente están reduciendo el riesgo de contaminación del alimento. Y es que cuando hacemos una revisión un poco detallada sobre diversos brotes asociados a frutas y vegetales, podemos darnos cuenta que microbios patógenos muy importantes como Salmonella, E. coli 157H7 o E. coli 104H4, o parásitos como Cyclospora cayetanensis, o virus como el virus de hepatitis A, o bacterias como Listeria monocytogenes, han causado en los últimos años brotes importantes debido a alimentos contaminados. O sea, algo falló en la cadena de suministro de estos alimentos. Quizás se contaminaron los alimentos a nivel de la producción, a nivel de la cosecha, a nivel del transporte, del empacado o del procesamiento, o durante su almacenamiento. Entonces, como las fallas de inocuidad ponen en riesgo la vida del consumidor, estas fallas son fallas muy importantes que debemos prevenir. Y vean ustedes que hay una gran diversidad de alimentos que han sido contaminados. Desde melones, pasando por mangos, por cilantro, por lechugas, por jugo de manzana, por manzanas acarameladas, arándanos, fresas, cebollines, germinados, almendras, etcétera, papayas. ¿Sí? Así que para reducir el riesgo de que la empresa donde nosotros colaboramos estén involucradas en un brote, debo establecer los controles preventivos y además, de ser posible, un programa de monitoreo ambiental. Y es que cuando una empresa es obligada por una autoridad a retirar los alimentos del mercado, siempre tenemos costos. Costos directos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta retirar un embarque con 20 pallets de aguacate debido a que la autoridad sanitaria en Estados Unidos detectó que iba contaminado con Listeria o con Salmonella? ¿Cuánto cuesta o cuál es la reputación, cuál es el daño a la reputación de la marca cuando una empresa exportadora de papaya es informada de que las papayas no pueden ser comercializadas debido a que están contaminadas con Salmonella? Entonces tenemos costos directos, pero también tenemos impacto a las personas. ¿Cuál es el valor de la vida de una persona que se enferma o que incluso llega a fallecer debido a una contaminación de salchichas por Listeria, por ejemplo? Es invaluable, ¿no? Entonces, costos directos, impacto a las personas y daño a la reputación de la marca puede suceder cuando se detectan alimentos contaminados y una autoridad sanitaria como la FDA exige el retiro, ¿no? Ahora, muchas veces cuando las personas queremos iniciar un programa de monitoreo ambiental, nos cuestionamos cuáles son los indicadores, cuáles son los microbios que debo muestrear para análisis. Entonces, los microbios podemos distinguirlos entre microbios indicadores y microbios patógenos. Llamamos que un microbio es indicador cuando es un microbio no patógeno
y que su presencia nos da cierta información sobre la inocuidad del alimento o la falla de inocuidad del alimento. Más bien, su presencia nos daría una idea de que puede estar comprometida la inocuidad del alimento. ¿Okay? Entonces, se recomienda en términos generales, si nosotros vamos a establecer un programa de monitoreo ambiental basado en indicadores, pedir al laboratorio que nos analice cuenta aerobia en placa o coliformes o enterobacterias. En general, todos estos tienen que ver con que si hay una alta cuenta microbiana de estos indicadores, podría decirse que se está fallando la higiene en la planta procesadora o en la planta empacadora. Por otro lado, podríamos decidir tener un enfoque de utilizar microbios patógenos para hacer el muestreo, o bien microbios indicadores relacionados con los patógenos. Por ejemplo, Listeria spp, que es el género de listerias en general. Recuerden que Listeria tiene 17 especies y recientemente se acaban de escribir 5 especies más, hace unas pocas semanas. O podemos pedir al laboratorio que nos analice Salmonella genérica. O sea, es decir, simplemente que busque si hay Salmonella. No exactamente que nos diga qué especie o qué serotipo. O bien que nos busque Cronobacter. Cronobacter es un género bacteriano asociado a instalaciones de leche en polvo que puede, si está presente, implicarse en brotes, sobre todo para bebés, para infantes que beben leche en polvo una vez que ha sido reconstituida con agua. A ver, quiero aquí nada más entonces aclarar lo siguiente. Ustedes pueden elegir el microbio con el cual, o los microbios que van a pedir al laboratorio que les detecte. Pero digamos, hay un criterio general establecido entre los expertos de inocuidad de los alimentos para el programa de monitoreo ambiental. En general, se toma como un tipo de microbio a muestrear, perdón, a analizar en las muestras, Salmonella genérica, Salmonella spp, cuando el programa de monitoreo ambiental se da en superficies de contacto con el producto y superficies de no contacto con el producto en una instalación de manufactura de alimentos de baja humedad. Vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros empacamos cebollas y en la operación de cebollas no se utiliza agua en el empaque. Entonces, el microbio adecuado sería Salmonella. ¿Por qué? Porque es una instalación con operaciones de baja humedad. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo empaco lechugas, no, perdón, empaco almendras y durante el empacado de las almendras no utilizo agua. Es una operación de baja humedad. Entonces es adecuado que mi programa lo base en Salmonella spp, Salmonella genérica. De manera complementaria, Listeria spp, o sea, Listeria genérica, es el organismo objetivo para el monitoreo ambiental de superficies de contacto con el producto y superficies de no contacto con producto en instalaciones de manufactura de alimentos de alta humedad. Si yo me voy aquí a una planta procesadora de guacamole para producir mitades de aguacate, guacamole envasado, y si observamos la operación, vemos que, por ejemplo, la fruta se lava antes de que se corte para sacarle la pulpa. Como hay una operación húmeda, entonces el microbio adecuado a analizar en ese caso es Listeria spp. Ahora, vean ustedes, ¿por qué no sería tan adecuado analizar el microbio en sí? El microbio de preocupación. Porque si yo tengo un resultado positivo al microbio de preocupación, automáticamente debemos interpretarlo con que el producto está adulterado y el producto no podría ser comercializado. Es decir, si yo detecto Salmonella agona o Salmonella gallinarium o Salmonella typhi durante el programa de monitoreo ambiental, debo
manejarlo como si fuera una adulteración de alimento que requiere retiro o que requiere no comercialización del alimento. Lo mismo sería con Listeria cuando yo analizo Listeria monocitógenes en lugar de Listeria SPP. Si mi resultado positivo es para Listeria monocitógenes, automáticamente puedo decir que la condición de ese positivo hace que el alimento esté contaminado. Mientras que si yo analizo Listeria SPP, digo, hay Listeria, pero no sé si es Listeria monocitógenes. Entonces, puedo activar un proceso de acción correctiva que no necesariamente me lleve al retiro del alimento inmediatamente. Pues por eso, digamos, los expertos del tema recomiendan que se analice Salmonella SPP y Listeria SPP en lugar de Salmonella patógena específicamente o Listeria monocitógenes, que es específicamente la patógena para humanos. Bueno, ahora, una vez comentado un poquito el tema de qué microbios analizar, veamos cuáles son los componentes de un programa de monitoreo ambiental. Esto incluye la selección del sitio y la frecuencia de muestreo, usar la herramienta correcta para muestreo, la gestión de los datos y hacer una investigación y análisis de causa raíz. Platiquemos un poquito sobre la selección del sitio de muestreo. Debemos nosotros entender el concepto de zonificación higiénica y diseño higiénico para poder determinar la zona de muestreo, su frecuencia y las pruebas que voy a realizar. La zonificación higiénica, por un lado, se refiere a la división que tiene una instalación de manufactura de alimentos en distintas áreas para evitar riesgos de contaminación. Por ejemplo, en un edificio de una empresa que procesa o empaca alimentos, vamos a tener áreas que no son de producción, como oficinas. Áreas donde se tienen que mantener las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, las áreas de almacenamiento de materias primas, o bien áreas que son áreas PPCA, que si recuerdan nuestras abreviaciones, las áreas PPCA tienen que ver con las áreas que son áreas de control primario de patógenos. En estas áreas de control primario de patógenos, el producto está expuesto antes del envasado, o bien el producto ya tuvo un tratamiento que mata microbios y está expuesto. ¿Ok? Entonces, una planta empacadora o una planta procesadora puede tener estos tipos de distintas áreas. Y es importante entonces que en un mapa pongamos el tipo de áreas basados en esta clasificación y el flujo de materiales, el flujo de personas, incluso el flujo de carritos o de transportes internos y la en ese croquis. ¿Okay? También debemos identificar en ese croquis áreas de humedad, áreas con alta condensación y áreas secas. Porque recuerden, a las áreas secas está asociado Salmonella y a las áreas húmedas Listeria. Y hay que realizar el seguimiento de los positivos una vez que iniciamos con muestras. Aquí tengo un ejemplo de un mapa para esta zonificación higiénica y ven ustedes que con un código de colores se distingue en azul clara las áreas de buenas prácticas de manufactura básicas, las áreas de control control primario de patógenos, las áreas de no producción como oficinas, áreas de transición que son los pasillos de un área a otra, y también se muestran los patrones de tráfico. ¿Sí? Incluso tenemos con colores azul, verde y rojo bolitas donde nos muestran resultados. Y vean que los rojos tenemos presuntos positivos. ¿Por qué es importante esto estarlo actualizando en un mapa de la zonificación higiénica? Porque el comportamiento de esos resultados, si los veo yo de manera, si los veo, cómo esos resultados se distribuyen en el croquis de la planta, puedo empezar a entender cuáles son los patrones de contaminación. Ajá. Entonces les recomiendo que cuando ustedes hagan su programa de monitoreo, los resultados los muestren en el croquis. Cada cierto tiempo ese croquis se va actualizando.
¿verdad? También debemos tomar en cuenta para el programa de monitoreo ambiental consideraciones del diseño higiénico. Vean ustedes en la foto de la izquierda, tenemos un equipo donde se acumula cierta parte del ingrediente que se está procesando. Entonces esos son puntos de refugio. O qué tal que es un punto con óxido o con pintura que se descascara, que no tiene un diseño sanitario. Estos pueden ser puntos de nicho, donde se albergan microbios y eventualmente pueden haber microbios de preocupación para la inocuidad como salmonela o listeria. Tenemos en la foto de en medio también una acumulación de productos en esa tubería. El producto es un producto de color así como rojito. Y también hay que tomar en cuenta para el diseño del programa de monitoreo fallas de diseño higiénico que tienen que ver con puntos de difícil limpieza del equipo. Si ven ustedes esas piezas rectangulares blancas, no es tan fácil limpiarlas, hay que agacharse o desarmar para poder limpiar. Entonces, esos son puntos también importantes a tomar en cuenta durante el muestreo. Aquellos puntos donde tenemos fallas del diseño sanitario del equipo, hay que incluirlos en el programa de muestreo. Y es que la FDA ha retomado en la regulación de controles preventivos, igual que Primus, igual que Global Gap, el concepto también de zonas de muestreo para el monitoreo ambiental. Dejamos ya un poquito el tema de las zonas higiénicas desde el punto de vista de buenas prácticas de manufactura, de áreas de controles de patógenos. Y ahora nos pasamos al concepto de zonas de muestreo para el monitoreo ambiental, que divide las zonas para muestreo en 4 tipos. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Este enfoque nos va a ayudar a priorizar los esfuerzos de limpieza y saneamiento, designando zonas dentro del área de impacto de la empacadora para tomar muestras. Si lo vemos en este ejemplo sencillo de una planta empacadora, vamos a ver que ahí está pasando el producto. Es una especie de melones. La zona 1 van a ser superficies de contacto directo con el alimento. Entonces esa mesa redonda, su superficie, como tiene contacto con los melones, va a ser una zona de muestreo del tipo zona 1. La zona 2 son superficies externas inmediatas a la zona 1. Entonces, esa superficie externa del lavador, o sea, la pared externa de esa máquina para lavado, es una zona 2. La zona 3 son pisos, paredes, techos alejados de la zona 1 o cosas que se colocan sobre el piso. Eso es zona 3. Y la zona 4 es afuera, los patios de carga, los patios de descarga de materiales o de producto terminado. ¿Okay? Entonces, con este, digamos, ejemplo de zonificación sanitaria en una planta empacadora, vamos a ver un poquito más a detalle. Las fotografías que tengo abajo, tengo señaladas en color, digamos, como un amarillito, puntos de muestreo para zona 1 y en color azulito, puntos de muestreo para zona 2. Entonces, quedamos que la zona 1 son superficies de contacto con el alimento. Incluye, por ejemplo, transportadores, utensilios, mesas de trabajo, manos de trabajadores o sus guantes. Y esto es muy importante porque hay una muy alta probabilidad de contaminación del producto de la zona 1 al alimento. Aquí la frecuencia de análisis, digamos, en general se recomienda que se haga semanal, rotando los puntos de muestreo de la zona 1 y, digamos, cada semana tomar al menos 5 muestras. ¿Okay? La zona 2 son superficies de no contacto con el producto, pero muy próximas al producto. Si ven ustedes las fotos del lado derecho, encontramos ahí señalado parte del equipo para el helado, digamos del equipo de soporte, digamos, sí, de la parte del soporte del equipo para dosificar las bolitas de helado, como una zona 2,
o la parte externa de una caja en el área de procesamiento. Y como zona 1, el guante del trabajador y parte de la línea de procesamiento que está en la foto del lado izquierdo en medio. ¿Ok? Entonces, estructuras, guías son del equipo, de la línea de procesamiento, empaque, son clásicos ejemplos de zona 2. El riesgo es alto de que una contaminación directa podría ocurrir fácilmente al alimento, ¿no? Aquí también se recomienda realizar análisis semanales, rotar los sitios y también al menos 5 muestreos en cada ocasión. La zona 3 es una zona sin contacto con el producto y no adyacente a superficies de contacto. Por ejemplo, bandejas de goteo, botes de basura, alfombras de pisos, paredes, teclados en producción. El riesgo aquí es medio. Podría ser fácilmente transferido el microbio a áreas de alto riesgo. La frecuencia de muestreo se recomienda cada 2 semanas, rotando los sitios. Y en el caso de la zona 4 son las áreas remotas de la planta, como pasillos, muelles de carga, almacenes, patio, les comentaba yo. Aquí el riesgo de contaminación cruzada es bajo. Hay una oportunidad remota de transferencia. Es posible, pero es remoto. Y se recomienda hacer los análisis mensualmente, también rotando sitios. Entonces vean, por ejemplo, una zona 3 tiene que ver con la parte del piso y la estructura de la pared. En la planta que tenemos la foto del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos una zona 4 que tiene que ver con almacenes lejanos, donde se tienen almacenados insumos para la producción. La frecuencia. Es un factor también muy importante. Hay varios momentos en los cuales se pueden tomar las muestras. Por ejemplo, para evaluar la eficacia de la limpieza y sanitización, se puede muestrear después de la limpieza, pero antes de la sanitización. Antes de iniciar operaciones. Después de limpiar y sanitizar. Entonces, siempre es importante que en la etiqueta de la muestra, cuando le estén tomando ustedes, o le esté tomando un laboratorio, anoten esas condiciones de la planta y del punto de muestreo. El punto de muestreo también puede ser, o las condiciones puede ser, durante la operación de la producción. Por ejemplo, no menos de 3 horas después de iniciar la producción, para que si hay listeria, por ejemplo, se pueda detectar después de unas horas de operación. O bien al final de cambio de operaciones, de un turno a otro, o al concluir operaciones antes de que entre una cuadrilla de limpieza y desinfección especializada. Aquí en la zona, por ejemplo, tenemos plantas empacadoras de aguacate donde la gente operativa termina de trabajar y después, cuando ya no hay personal operativo, ingresa a una planta especializada de limpieza y desinfección. Entonces, pues se puede tomar en cuenta ese momento también, ¿no? O bien durante eventos especiales. Por ejemplo, cuando estamos haciendo construcción en la planta, para asegurarnos que esa actividad de construcción no termina causando una contaminación cruzada, o cuando tenemos una nueva área de procesamiento o equipo. Por ejemplo, antes teníamos solo una línea de producción, ahora tenemos una segunda. Entonces, durante esos eventos especiales también podemos tomar muestras. Cuando hacemos tareas de mantenimiento o por una investigación, por un positivo o por un positivo que ha tomado una autoridad sanitaria, como la FDA. Bueno, es importante también considerar usar las herramientas correctas para el muestreo. Aunque ambas sirven para muestrear, no sirven para muestrear de manera similar las esponjas y los hisopos. Las esponjas las usamos para áreas de gran superficie, donde podemos aplicar un poco de presión y donde es difícil de colectar muestras de hendiduras y esquinas. Más bien, las esponjas ambientales no son adecuadas para cuando quiero colectar muestras en hendiduras y esquinas.
es mejor que se utilicen esponjas en superficies lisas, ¿ok? Parejitas. Mientras que los hisopos ambientales son para muestrear áreas de pequeña superficie donde puede aplicarse presión limitada, y son mejores los hisopos cuando se quiere muestrear puntos de difícil acceso como hendiduras y esquinas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero muestrear manos de trabajadores, lo mejor es hacerlo con un hisopo. Mientras que si yo quiero muestrear una mesa de selección en una planta empacadora, lo mejor es usar una esponja. ¿Ok? Luego también tiene que ver la forma en cómo yo tomo la muestra. Voy a poner el caso de las esponjitas. Primero debo etiquetar la bolsita de la esponja o del hisopo, lavar y secar las manos, sanitizarlas antes de tomar la muestra, y así en cada ocasión de que cambio de punto de muestreo, abrir la bolsa cuidadosamente de la esponja, removerla con la mano con un guante estéril que me coloqué previamente, aplicar presión constante, muestrear el área designada primero de arriba hacia abajo, voltear la esponja y luego muestrear de un lado al otro. Regreso a la bolsa, sello la bolsa, desecho los guantes y si hace falta vuelvo a empezar con la etapa de preparación para tomar una siguiente muestra. Esto es muy importante porque la consistencia del muestreo me da confiabilidad de los resultados. Ahora, platiquemos un poquito sobre cómo hacer el manejo de datos del programa de monitoreo. Puedo utilizar hojas de cálculo, por ejemplo, un archivito de Excel, o algún otro programa de tendencias, el programa de monitoreo ambiental. Hay algunos software que ya vienen instalados podemos instalar en nuestras computadoras o en los equipos de muestreo para poder integrar los datos e interpretarlos, ¿no? Debo revisar los datos de manera regular para identificar tendencias en los datos. O sea, todo sigue igual. Hay una tendencia al aumento de positivos, hay una tendencia a la disminución de positivos. Puedo construir indicadores visuales y automáticos, de tal manera que a lo mejor mis resultados OK aparezcan en color verde, resultados de preocupación en color amarillo y resultados malísimos, pues en color rojo, ¿no? Entonces ya el color me va dando una indicación de una toma de decisiones sobre los resultados. Debo definir acciones correctivas para resultados fuera de especificación. O sea, es muy importante que el programa de monitoreo ambiental tenga como uno de los datos relevantes contra qué lo voy a comparar. Si yo tengo un positivo de cuenta aerobia en placa, ¿qué tanto es tantito? Cuando tengo un resultado de 10, ¿es malo? ¿O cuando tengo 100? ¿O cuando tengo 1000? ¿O voy a basarme en una especificación tan estricta como ausencia? O sea, que espero siempre ausencia del microbio que estoy muestreando, por ejemplo, listeria. Entonces, eso tiene que quedar claro para saber interpretar cuando un resultado está fuera de esa especificación. Es importante que la información se comparta con el equipo, ¿no? Que el equipo operativo o los líderes de las áreas, la gente que supervisa, la gente que está a cargo de las personas, se reúna y se discutan los resultados, tanto los resultados buenos como los resultados adversos, para saber cuál es el desempeño que tenemos. Y hay que usar los datos para reevaluar el programa al menos anualmente. El tema del análisis de causa raíz. Hablamos de un análisis de causa raíz cuando tenemos un resultado que nos preocupa, por ejemplo, un positivo para salmonela o para listeria, y debemos hacer una acción correctiva para no poner en duda la integridad del producto. ¿Sí? Entonces, nosotros incluso podemos hacer muestreos para investigaciones y análisis de causa raíz. Una vez que yo de manera rutinaria estoy haciendo mi programa de monitoreo ambiental y alguno de esos muestreos da como resultado un positivo,
Debo volver a la operación, observar el proceso para identificar la causa de ese resultado positivo y volver a tomar una muestra para ver si después de la acción correctiva se ha solucionado el problema. O sea, supongamos que tuvo un resultado positivo para salmonela en un cepillo en una planta empacadora de aguacate, supongamos, ¿no? ¿Okay? Ese resultado positivo, pues es malo, porque me está diciendo que hay una falla de higiene en el cepillo. Entonces tengo que iniciar una acción correctiva, incluyendo investigación de dónde se origina el problema, un análisis de causa raíz para encontrar el origen del problema y un muestreo adicional después de haber hecho la acción correctiva. ¿Qué resultado espero después de la acción correctiva? Pues obviamente un resultado negativo, ¿no? Si me vuelve a salir positivo, significa que mi acción correctiva no ha sido muy eficaz. ¿Vale? Aquí tengo un ejemplo. Listeria fue encontrada durante un hisopado de rutina de un guante de un trabajador de una línea de cocción en un alimento procesado. Los guantes se consideran zona 1 porque están cerca del alimento. En esta empresa no hay un proceso de rutina de cambio de guantes. Es difícil de trazar dónde fue la contaminación y se hace una medida de contención, o sea, una acción correctiva inmediata, que es el cambio temporal de guantes desechables. Pero sigue habiendo la preocupación, ¿cómo se contaminó? Pues como parte de la investigación, se toman muestras de un pasillo, de una plataforma, de la manija de descarga donde el operador hace el procesamiento y del desagüe cercano. Recuerden que es listeria, un microbio que está asociado sobre todo a operaciones húmedas. Y entonces, quien está a cargo de hacer la acción correctiva, que en este caso sería un PCQI, un individuo calificado en controles preventivos, un experto de la planta entrenado en las regulaciones de la FDA, dice, puedo tener varias causas raíz. Por ejemplo, puede ser que el desagüe sea una fuente sospechosa, claro, porque la listeria crece en las condiciones del desagüe. O bien puede ser que se haya formado biofilm en el desagüe y haya contaminado después al ambiente de producción. O bien voy a ver la operación, y se identifica que la contaminación que se encontró en los guantes del trabajador, pero también en la plataforma y también en la manija y también en el desagüe, es una contaminación que salpica a la cadena, en la cadena por contaminación cruzada de las gotitas de salpicadura del agua del desagüe, termina contaminando las manos del trabajador, las botas del trabajador que pasan por la plataforma y pues siendo este el origen del problema. Entonces, ¿qué hace como acción correctiva esta empresa? Una acción correctiva aparentemente muy sencilla, que tiene que ver con recortar el tamaño de la cadena para que al dejarse suelta no se contamine con las gotitas del desagüe que lleva listeria. Entonces, al estar colgada a una altura mayor, ya no alcanza a contaminarse y aunque el trabajador la toque con sus guantes, en sus guantes ya no se encuentra listeria. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero mostrar es que una vez detectado un problema, tenemos que hacer una investigación, incluyendo un reanálisis, y ir a la operación para poder identificar el origen del problema. ¿Okay? Resolver el problema para evitar que haya recurrencia de positivos. Porque cada positivo nos preocupa, ¿no? Es un foco amarillo que se enciende. Entonces, como ven, el programa de monitoreo ambiental me sirve para estar comprobando que la inocuidad se mantiene en mi ambiente de producción. Y si alguna vez tengo un resultado malo, activar una acción correctiva. Todos los sistemas de inocuidad tienen el mecanismo de acción correctiva en caso de falla. Claro que como aquí estamos hablando de inocuidad alimentaria, una falla es un tema de preocupación muy importante porque se está poniendo en duda la integridad del alimento. Quiero dejar también para ustedes ejemplos de formatos que
pueden ser usados para documentar resultados y acciones correctivas o análisis de tendencias. Porque a veces las empresas que participamos en la cadena de suministro de alimentos y que establecemos un programa de monitoreo ambiental, efectivamente tomamos muestras, efectivamente mandamos a un laboratorio y recibimos resultados, pero no siempre le dedicamos el tiempo necesario para interpretar esos resultados. Entonces, si la empresa está haciendo una inversión importante en muestreo y análisis, lo mejor es sacarle provecho a esa información tan valiosa para que nos da una idea del desempeño de la planta en cuanto a la contaminación microbiológica del ambiente de producción. El formato 1 que les muestro es un formato para la captura de datos cuando tenemos un análisis de causa raíz, su evaluación de riesgo y acciones correctivas y preventivas. En la parte gris del formato pueden ver ustedes los datos de la planta, del patógeno de preocupación, como Listeria, Salmonella, la identificación del sitio de muestreo, fecha del hisopado, que inicialmente fue positivo, en qué área se tomó y la fecha del cierre del incidente. Y luego ya en la parte en blanco, en medio, ustedes van a escribir la causa probable del positivo ambiental. En el primer renglón en blanco. Ahí podrían redactar ustedes, una vez que van a ver la operación, dónde pudo haber estado la falla. Por ejemplo, una violación de un control de tráfico, una falla de buenas prácticas de manufactura o del procedimiento operativo estándar de sanidad, o hay agua estancada que permite el desarrollo de listeria, por ejemplo, piso agrietado, problemas de infraestructura, por ejemplo, fallas del diseño del equipo, como diseño sanitario deficiente justamente, o qué les parece un goteo de una tubería vieja sobre la línea de producción y que esa agua lleva al microbio de preocupación. El siguiente renglón es para escribir un resumen de cómo o por qué no hay una ruta de contaminación del producto por las personas o la maquinaria desde los sitios positivos, ya sea en la zona 2 o en la zona 3. Aquí hay que escribir nuestro razonamiento, incluso colocar fotos de la operación para fundamentar mi razonamiento. Claro, aquí es siempre y cuando realmente la contaminación detectada en una zona 1, en una zona 2 o en una zona 3 no terminó contaminando el producto, ¿no? Ejemplos de este razonamiento. Por ejemplo, hisopados fueron colectados en el área de crudo. Sin embargo, hay un paso validado de muerte microbiana para Listeria monocytogenes o Salmonella. Es decir, aunque hubo un resultado positivo en un área de ingredientes crudos, como por ejemplo hay una pasteurización, por poner un ejemplo, la pasteurización inactiva al microbio detectado en el ingrediente crudo o en un punto de muestreo de ingredientes crudos. Otro ejemplo para este razonamiento sería que todas las herramientas están codificadas con color para contacto con el producto, se manejan bien y no tienen contacto con las que son de otro código de color, que son sin contacto con el producto. Entonces, bueno, si eso realmente sucede, en esta parte entonces del medio voy a ir colocando el razonamiento para decir, ok, este positivo, aunque existe, no causa una contaminación directa a la línea. Digamos, de eso se trata en esta parte del formato. La tercera línea blanca tiene que ver para que nosotros redactemos una acción correctiva inmediata una vez que hemos detectado un positivo. Por ejemplo, limpiar el sitio o el área implicada, remover las áreas emparedado que originaron el nicho. Las áreas de emparedado significan, digamos, áreas, de muy difícil limpieza que acumulan suciedad. Y que si a lo mejor si se desarman para limpiarlas de manera más cuidadosa, podemos eliminar todo aquello donde estaba el microbio, ¿no? O remover el área oxidada sobre el equipo, si ese fue un punto donde se detectó la contaminación. O incluso reentrenar a los empleados, es una acción correctiva inmediata, pero noten que no es la única que debe tomarse. Y finalmente, en el último renglón en blanco,
si es aplicable, debemos redactar acciones correctivas de largo plazo a ser implementadas para reducir la probabilidad de ocurrencia nuevamente, estableciendo un periodo de tiempo. Recuerden siempre que la acción correctiva debe incluir qué hacer para evitar la recurrencia de la falla. En este caso, por ejemplo, un positivo de un muestreo del programa de monitoreo ambiental. Otros ejemplos de registros para el manejo de datos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la figura 3, donde tengo una gráfica con el porcentaje de hisopados por área en un tiempo definido. Vean ustedes que tengo el porcentaje de muestreos que pasan, es decir, muestreos que no tienen resultados malos en un área de control de patógenos de la línea 301, 302, 304 y 305 para el ensamblado de un alimento procesado. Claro que aquellos que están en rojo son resultados que no pasan. Entonces ahí tengo temas de preocupación, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrar con esto es que graficar los resultados me da una idea del comportamiento en el tiempo, porque si se fijan, el eje horizontal tiene la semana de julio 21, la semana de julio 26, julio 31, etcétera, ¿no? Entonces esto me da una perfecta idea de cómo va siendo el comportamiento en el tiempo. Le puedo sacar jugo a mis resultados para interpretarlos, ¿no? La figura 4 muestra 4 regiones de la instalación donde se han tomado muestras, incluyendo ensamblado, la sala de pan, el lado de la cocina, área de no producción y vehículos de transporte. Y nuevamente en el área de control de patógenos, tengo el total de pruebas realizadas, cuántas pasaron y el porcentaje de las que pasaron. Recuerden, las que pasaron son las que salieron con resultados no malos. ¿Ok? Y vean ustedes que en general tenemos muchos resultados que todas pasaron y algunos pocos donde tenemos no un 100%. Claro que para esas que no dieron un 100%, deberíamos activar una acción correctiva, usando, por ejemplo, el formato anterior. Y un último ejemplo que les quiero mostrar, en la figura 5 tenemos una tabla simple del total de hisopados y frecuencia mes a mes. Y en la figura 6 tengo un ejemplo de un reporte de incidente mostrando la acción correctiva y la información para su seguimiento. Ahí tenemos las zonas de muestreo para listeria genérica, el número de muestras tomadas y el promedio durante esos meses. Y abajo en rojo, vean ustedes que tuvo un resultado positivo en el piso frente del lavador de botas en la línea 301. Muchas plantas procesadoras, por ejemplo, tienen una limpieza rigurosa de las botas antes de entrar a un área de control de patógenos. Por ejemplo, aquí las plantas de guacamole es una práctica muy común que la gente tiene que hacer el cambio de zapatos de calle y el uso de ropa que cubre completamente, ¿no? Pues en este ejemplo hay un resultado positivo para listeria y entonces tiene que activarse una acción correctiva. Obviamente, si ustedes ven la sección donde dice actividades de hisopado para la verificación de la acción correctiva, la última parte del ejemplo, vean ustedes que se tomaron muestras y las muestras ya me salieron negativas. Es decir, parece que la acción correctiva fue eficaz. Entonces, este es digamos, el valor que tiene interpretar los análisis del programa de monitoramiento. De nada sirve simplemente tomar muestras y guardar los resultados. Los resultados tenemos que usarlos para saber cuál es el desempeño del programa, para realmente decir si la política de inocuidad de la planta se está cumpliendo, observando el desempeño del programa a través de los resultados del muestreo.
Finalmente, me gustaría comentarles un poquito sobre la importancia del entrenamiento para desarrollar una cultura de inocuidad alimentaria positiva. Es muy importante el entrenamiento para todas las personas que participan en la planta, empezando por los directivos, por los tomadores de decisión, los supervisores, los gerentes de planta, los gerentes de producción, el equipo de inocuidad, el equipo HACCP, el equipo de preventivos, pero también la gente operativa. Es importante, a través del entrenamiento y sensibilización, establecer el compromiso a todos los niveles de la gente involucrada para lograr que se cumpla con la garantía de producir alimentos inocuos. Y aunque las empresas tenemos diferentes niveles de madurez en cuanto a la cultura de inocuidad, todos debemos esforzarnos para la mejora continua de nuestros procesos, de tal manera que en el tiempo mejoremos nuestro desempeño respecto de la inocuidad alimentaria, que forma parte de la ecuación de cualquier negocio en la cadena de suministros de los alimentos. Ninguna empresa que se dedica a la producción, cosecha, empaque, transporte, procesamiento de alimentos puede ignorar que la inocuidad forma parte de la ecuación de éxito del negocio de los alimentos. Entonces, el programa de monitoreo ambiental, el entrenamiento de las personas a cargo de hacer las cosas es súper importante para garantizar el cumplimiento de la política de inocuidad que tenemos establecido en nuestro sistema de gestión. Sea un sistema de gestión basado en regulaciones de FDA, de Global Gap, de Primus GFS, de SQF, etcétera. Muy bien. Si alguien está interesado en conocer un poquito más de la aplicación de lo que hemos comentado el día de hoy para plantas empacadoras de frutas y vegetales, les invito a que descarguen de la página de la United Fresh este manualito para estrategias de control de listeria en empaques de frutos de árbol. Y aquí les dejo la bibliografía de apoyo para esta sesión. Nuestros servicios de certificación pueden ustedes consultarlos en nuestra página normexac.org.mx y también a través de capacitación para la calidad agropecuaria estamos presentes en Facebook. Ahí se publican también los cursos que estamos realizando. Aquí en la Semana de Cultura Laboral, el próximo lunes en la tarde, a las 6 de la tarde, doy un último curso relacionado a salud y seguridad en la agricultura para principiantes. Por si a alguien le interesa el tema, pues vamos a estar desarrollando el tema el próximo lunes. Muchas gracias a todos y estoy abierto ahora a cualquier comentario o duda del contenido de nuestro curso sobre monitoreo ambiental. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Por aquí vi en el chat una preguntita. Déjemela. Dice, pregunta Lisette Carrillo, ¿qué valor tendría el monitorear mesófilos anaeróbicos? Sí, pues, bueno, saludos Liz, del Monte me parece, ¿va? Monitorear mesófilos aerobios siempre va a servir para poder saber si un proceso de limpieza y desinfección ha sido eficiente. Si nosotros detectamos cuentas altas de mesófilos aerobios en una superficie de contacto, significa que algo ha fallado en el procedimiento de sanitización. Entonces sí, ustedes podrían decir que van a muestrar son mesófilos aerobios. En general, muestran mesófilos aerobios, coliformes totales, enterobacterias, sirve para dar una idea del grado de la limpieza y desinfección, de la eficacia de la limpieza y desinfección en los puntos de muestreo de monitoreo ambiental. Entonces ese es el comentario que podría dar sobre esa duda. Ok, por aquí pregunta Ana Gabriela
¿Se puede incluir el muestreo de agua en el programa de monitoreo ambiental? El muestreo específicamente del agua es un requisito adicional en los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Ustedes lo pueden incluir, pero deben saber que normalmente es un requisito adicional. Además del muestreo en la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Y como les comentaba un poco más temprano, solamente Global Gap está considerando que se puede muestrear agua que tiene contacto con superficies cuando en alguna región del mundo no se tiene acceso a laboratorios que pueden hacer hisopado o toma de muestras con esponjas de superficie. Pero aquí en México sí se puede. Bueno, para completar el comentario, si ustedes hacen muestreo de agua, recuerden que el muestreo se hace en base a la norma, a la modificación de la norma 127 de Secretaría de Salud, que establece coliformes totales, fecales y E. coli como microbios indicadores y pide ausencia o no detección. No sé si hubiera alguna otra duda, comentario. Por aquí está otra pregunta de Alejandra. Dice, Sí. ¿cuáles son los límites para indicadores para superficies inherentes y vivas? ¿Y dónde se puede consultar? Los límites pueden ustedes consultarlos, bueno, en publicaciones especializadas. México tenía unas normas, ya viejitas, unas normas oficiales mexicanas que establecían esos límites. Pero veamos, voy a darles dos referencias. Una sería, en el caso de empaques de frutas y vegetales, lo que establece Senacica en el capítulo 7 de los lineamientos en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que tiene límites muy estrictos. Dice que debe haber ausencia de microbios indicadores en superficies de contacto. Entonces, Senacica para empaques de frutas y vegetales dice ausencia. Otra referencia es una publicación internacional que es el ICMSF, la publicación número 8 del ICMSF, se puede descargar de su página. Establece esos límites para distintas categorías de alimentos. O sea, los límites y los microbios a analizar pueden cambiar dependiendo del alimento. ¿Ok? Entonces, cada capítulo del ICMSF, de la publicación número 8, establece microbios y límites máximos dependiendo del tipo de alimento. Entonces, por ejemplo, los lácteos tienen un límite distinto al de, por ejemplo, frutas y vegetales. Entonces, la publicación número 8 del ICMSF es la mejor fuente internacional para el tema de esos límites. Voy a ponerles en el chat la publicación, se las voy a regalar para que la puedan descargar y pues ahí la tengan como una muy buena fuente de información. ¿Ok? Entonces, la estoy colocando en un minutito. Ok, ya se está cargando. Y en un momento les aparece ahí. ¿Habría algún otro comentario? Sí, hay otra preguntita de aquí de José, que si podría dar algún ejemplo de algún patógeno que crezca comúnmente en superficies inherentes. Claro. Listeria. Listeria es un patógeno de alta preocupación. Listeria monocitógenes es capaz de adherirse a las superficies de contacto con alimentos, incluyendo acero inoxidable, mucho más fácil en superficies que son porosas o que no son lisas. E. coli patógena como E. coli 157 también, y no se diga de salmonela. Esos tres microbios tienen capacidad de formar biofilms, adherirse y sobrevivir en superficies de contacto con alimentos. Por eso
muchas veces se recomienda que lo que se analice sea Salmonella genérica o Listeria genérica, para que si se detecta, aumentar la higiene y destruir el nicho del patógeno. Ya subí la publicación para quien quiera descargarla. Y poquito antes había compartido la presentación.